La lluvia golpeaba con fuerza el techo de acero de Rodri Motors como 1000 puños exigiendo entrar. Clara Sterling salió de su Aston Martin Valkyrie AMR Pro. $3 millones de fibra de carbono y furia híbrida, y el motor se apagó. Simplemente se detuvo. Sin previo aviso. Sin dramatismo. Muerto. Tres mecánicos veteranos se agolparon alrededor del capó, sus rostros iluminados por pantallas de diagnóstico que mostraban códigos de error que no podían descifrar. Los tacones de Clara resonaban contra el suelo de hormigón, tan agudos como disparos. «Sois tres», dijo con una voz tan fría que podría congelar el cristal, «y ninguno puede decirme por qué no arranca». Un hombre salió de entre las sombras, alto, quizá 1,80 con un mono manchado por años de trabajo. El propietario del taller carraspeó. «Este es Ethan Miller. Empezó esta mañana. Antes era ingeniero aeroespacial». Los ojos de Clara se desplazaron de sus manos callosas a su rostro tranquilo. Ella se rió. No era una risa cálida ni amable. «Entonces arréglalo. Si puedes arreglar este motor, me casaré contigo». Trato hecho. Los otros mecánicos se rieron. Alguien silbó. La sonrisa de Clara era todo dientes y nada de calidez. Ethan la miró durante 3 segundos. Luego dijo, «Trato hecho». La lluvia exterior ahogó el sonido de su risa. Ninguno de los dos sabía que esa palabra lo cambiaría todo. Clara Sterling aprendió a levantar muros antes de aprender a construir una empresa. Su padre fundó Sterling Logistics cuando ella tenía 7 años, una empresa de transporte, envío y cadenas de suministro que se extendía por 3 continentes. Cuando cumplió 25 años, había obtenido un máster en administración de empresas por Wharton y se había ganado la reputación de ser brillante e intocable. A los 27, se casó con Daniel Rothschild. Él provenía de una antigua familia adinerada dedicada al transporte marítimo, de esas que compran políticos y silencian escándalos. Su boda apareció en la portada de Forbes. La comunidad empresarial la calificó como una fusión perfecta. 3 años después, lo encontró en su propia oficina. Su asistente estaba en el escritorio que Clara había heredado de su abuelo. No lloró, no gritó. Llamó a su abogado antes que a su madre. El divorcio se desarrolló en público como una ejecución. La familia de Daniel intentó pintarla como fría, controladora, imposible de amar. Los tabloides se lo tragaron. «La reina de hielo pierde a su rey», titulaba el New York Post, junto a una foto de ella saliendo del juzgado. Su rostro era una máscara de mármol. Ganó todo en el acuerdo, todo excepto la capacidad de confiar en otro ser humano. Se lanzó a Sterling Logistics con la furia de alguien que se está ahogando. Se expandió al sudeste asiático, adquirió 2 competidores y duplicó los ingresos en 18 meses. La junta directiva la adoraba. Los empleados la temían. Se dijo a sí misma que eso era suficiente. Por la noche, sola en su ático con vistas al centro de Los Ángeles, se quedaba de pie junto a la ventana y se preguntaba cuándo el cristal que rodeaba su corazón había dejado de ser un escudo y había empezado a ser una jaula. La historia de Ethan Miller fue en la dirección opuesta, del cielo a la tierra, de la ingeniería de precisión a la grasa bajo las uñas. Conoció a Sarah en Lockheed Martin. Ella trabajaba en compras. Él diseñaba sistemas hidráulicos para aviones de combate. Se casaron jóvenes, compraron una pequeña casa en Burbank. Hablaban de tener 3 hijos y un perro. Laia llegó antes de tiempo, 2 meses prematura, con un corazón que no funcionaba del todo bien. El médico dijo que tenía una comunicación interventricular, un agujero entre las cavidades. Era operable, pero arriesgado. Tendrían que esperar a que estuviera más fuerte. Sarah sufrió una hemorragia durante el parto. No pudieron detenerla. Ethan sostuvo a su hija por primera vez en un brazo y firmó el certificado de defunción de su esposa. Con la otra mano aún temblando, pidió una excedencia en Lockheed, luego otra y finalmente una permanente. Su supervisor lo calificó de desperdicio de potencial. Su contable lo calificó de suicidio financiero. Ethan lo calificó de ser padre. Encontró trabajo en un pequeño taller en Glendale,
luego en otro en Pasadena. El sueldo era una fracción de lo que ganaba antes, pero el horario era flexible. Cuando Laia enfermó, cuando sus labios se volvieron azules y su respiración se volvió superficial, podía dejarlo todo y correr. Dejó de salir con chicas, dejó de salir por ahí, dejó de ser cualquier cosa que no fuera el padre de Laia. Sus antiguos compañeros de Lockheed lo invitaban a reuniones. Nunca fue. Esa vida ahora le pertenecía a otra persona, alguien que todavía creía que el futuro era algo que se podía diseñar. Su hija tenía 7 años y había pasado por 4 hospitalizaciones. Dibujaba corazones con alas. Todas las noches le preguntaba si mamá la estaba viendo desde el cielo. Él siempre le decía que sí, aunque había dejado de creer en todo lo que no podía tocar con sus manos. Vivía en un apartamento de una habitación en North Hollywood. Laia tenía el dormitorio. Él dormía en un futón en la sala de estar. Las paredes eran tan finas que podía oír su respiración durante toda la noche. El sonido que le decía que ella seguía viva, que seguía luchando, que seguía siendo suya. 2 mundos, 2 personas, ambos convencidos de que habían agotado su cuota de felicidad. Ninguno preparado para lo que vendría después. El garaje se vació después de medianoche. Los otros mecánicos se rindieron, sacudiendo la cabeza ante el Valkyrie como si estuviera maldito. Clara se marchó en un Uber, con el teléfono ya pegado a la oreja, reorganizando las reuniones del día siguiente en torno a este desastre. Ethan se quedó. No lo hizo por ella. No lo hizo por el trabajo. Se quedó porque el problema le ofendía. Una máquina de $3 millones. Derrotada por algo sencillo, algo reparable, algo que todos los demás habían pasado por alto. Se quitó la chaqueta y se arremangó. El compartimento del motor del Valky era una obra de arte. Fibra de carbono, titanio, cada componente optimizado para el peso y el rendimiento. Hermoso y complicado, y completamente implacable con los errores. Ignoró el ordenador de diagnóstico, ignoró los códigos de error que parpadeaban en la pantalla. En su lugar, rastreó el sistema eléctrico a mano, siguiendo cada cable, comprobando cada punto de conexión con los dedos tanto como con los ojos. A los 40 minutos, lo encontró. El cable de tierra de la caja de conexiones de la ECU se había conectado al terminal equivocado, al positivo en lugar del negativo. Un simple error probablemente cometido durante la última revisión. Esto creó un bucle de retroalimentación que confundió al ordenador y le hizo pensar que el motor fallaba cuando en realidad no había ningún problema. Alguien había sido descuidado. Un cable, una conexión, un momento de distracción. Lo arregló con una llave de tubo y 15 minutos de trabajo minucioso. Volvió a conectar la toma de tierra correctamente y comprobó todas las demás conexiones del sistema para asegurarse de que no hubiera ningún otro problema. Luego cerró el capó, se limpió las manos con un trapo y pulsó el botón de arranque. El B-12 rugió al arrancar. Suave, perfecto. Enfadado por haber sido silenciado, Ethan lo dejó funcionar durante 5 minutos, escuchando el ritmo y observando cómo se estabilizaban los diagnósticos. Luego lo apagó, recogió sus herramientas y se marchó sin decir nada a nadie. No dejó ninguna nota, no pidió reconocimiento. El trabajo estaba hecho. Eso era suficiente. Cuando Clara regresó a la mañana siguiente, el Valkyrie arrancó a la primera. Se quedó allí, con la mano en la puerta, mirando el salpicadero como si la hubiera traicionado al funcionar. ¿Quién lo ha arreglado?, preguntó. El propietario del taller miró a Ethan, que ya estaba metido hasta los codos en un Honda Civic al otro lado del taller. Ethan negó con la cabeza una vez, de forma casi imperceptible. No estoy seguro, mintió el propietario con naturalidad. Uno de los trabajadores del turno de noche debe de haberlo averiguado. Los ojos de Clara se posaron en Ethan de todos modos. Lo observó trabajar durante 30 segundos, la forma en que sus manos se movían con absoluta certeza, sin movimientos innecesarios, sin vacilaciones. No era un hombre actuando para el público. Era un hombre que sabía exactamente lo que hacía y no necesitaba la aprobación de nadie. Sintió que algo cambiaba en su pecho. No era atracción, todavía no.
Solo reconocimiento. El tipo de reconocimiento que sientes cuando ves a alguien que actúa según las mismas reglas que tú, la competencia por encima de todo, los resultados por encima del reconocimiento, el trabajo más importante que el mérito. Se marchó sin dar las gracias, pero pensó en él toda la mañana. 3 días después, Clara inventó una razón para volver. Un ruido en la columna de dirección, una vibración en los frenos, algo que se había inventado en el ascensor antes de una reunión de la junta directiva. Una excusa tan endeble que le daba vergüenza. Llegó a Rodri Motors poco después de las 2 de la tarde. El Valkyrie ronroneaba como si nunca hubiera estado enfermo. Encontró a Ethan en la esquina trasera del garaje, sentado en un cubo volcado. En su regazo, una niña dormía con la cabeza apoyada en su pecho. Su pequeña mano se aferraba a su camisa. Clara dejó de caminar, casi dejó de respirar. La niña se movió, abrió los ojos, marrones oscuros, enormes, solemnes. Miró a Clara durante un largo momento y luego sonrió. Soñé contigo. Eras una princesa triste. Las palabras golpearon a Clara como un puñetazo. Una vez tuvo un hermano. Tuvo, en pasado. Murió cuando ella tenía 12 años. Un defecto cardíaco que nadie detectó a tiempo. Había pasado años perfeccionando el arte de no pensar en él. La mano de Ethan acariciaba suavemente la espalda de su hija. Esta es Laia. Tiene mucha imaginación y un gran corazón. Laia añadió con seriedad. Demasiado grande. Eso es lo que dicen los médicos. No funciona bien. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Se contuvo. ¿Qué pasa? La voz de Ethan era tranquila, objetiva, defecto del tabique ventricular. Nació con un agujero en el corazón. Lo estamos controlando, esperando a que esté lo suficientemente fuerte para la cirugía. Lo dijo como si lo hubiera dicho 1000 veces, como si las palabras hubieran dejado huellas en su boca. Laia se incorporó, de repente animada. Pero estoy bien. Ahora puedo correr casi un minuto entero. El año pasado solo podía hacerlo durante 30 segundos. Clara se encontró arrodillada sin haberlo decidido. Estoy a la altura de esta niña diminuta que mide su vida en latidos. Es realmente impresionante. Papá dice, soy la persona más fuerte que conoce. Laia sonrió y Clara vio a Ethan en la forma de su sonrisa. La misma confianza tranquila, la misma negativa a dejarse vencer por las circunstancias. Ethan comprobó el pulso de su hija con su reloj. Clara se dio cuenta de que era un hábito, no una crisis. 30 segundos contando, con los dedos suaves sobre su muñeca. Su rostro se relajó. Cuando quedó satisfecho, la soltó y Laia saltó al suelo, ya parloteando sobre la motocicleta que alguien había traído esa mañana. Clara se levantó lentamente. Había pasado 5 años entrenándose para no sentir nada. Y esta niña de 7 años la había hecho abrirse en menos de 5 minutos. Tu coche está bien, dijo Ethan. No la miraba a ella, sino a Laia, que examinaba un neumático con gran concentración. No hay ningún problema con la dirección ni con los frenos. Clara sintió que se le calentaba la cara. Pensaba que necesitabas una razón para volver. Entonces él la miró a los ojos, y no era una mirada desagradable. Solo saber que no la necesitas. Por primera vez en años, Clara Sterling no tenía una respuesta preparada. Se convirtió en una rutina, aunque ninguno de los dos lo llamaba así. Clara empezó a pasar por el taller durante el almuerzo. Traía café, buen café, del que cuesta $8 la taza, y pasteles de la panadería francesa del centro. Se decía a sí misma que era para hacer contactos, establecer relaciones, mantenerse en contacto con gente real, en lugar de solo salas de juntas y balances. Mentía, y lo sabía. Ethan hacía una pausa en lo que estuviera haciendo. Se sentaban en el banco fuera del garaje y observaban el tráfico que circulaba por Ventura Boulevard. Laia pintaba en un cuaderno de dibujo entre ellos, tarareando canciones que Clara no reconocía. Al principio hablaban de motores, un terreno seguro. Clara sabía más de maquinaria de lo que la mayoría de la gente pensaba, ya que su padre se había asegurado de que comprendiera todos los aspectos del negocio, incluidos los camiones y los barcos que lo hacían funcionar. Pero las conversaciones derivaban hacia las películas que habían visto, los libros que habían leído,
los pequeños y extraños fracasos de ser humano en una ciudad que exigía la perfección. Una tarde Clara preguntó, ¿te da miedo criarla sola? Ethan se quedó callado durante un largo rato. Laia se había quedado dormida junto a Clara, un acontecimiento que los había sorprendido a ambos. Finalmente dijo, todos los días, pero tener miedo y hacerlo de todos modos, eso no es valentía. Eso es simplemente ser padre. Eso me parece valentía. Sonrió, pero era una sonrisa triste. No se puede ser valiente si primero no se está aterrorizado. Eso es lo que solía decir Sara. Era la primera vez que mencionaba a su esposa. Clara no insistió, solo se quedó sentada. Esta niña respiraba suavemente contra sus costillas y escuchaba cuando Ethan estaba listo para seguir hablando. Me hizo prometer, dijo antes de morir, me hizo jurar que le daría a Laia una buena vida, no una perfecta. Sabía que eso era imposible, pero una buena, llena de amor y seguridad y gente a la que le importara lo que haces. Algunos días no estoy seguro. Miró a su hija y su rostro hizo algo complicado. Algunos días creo que solo la mantengo viva hasta que descubra qué se supone que debo hacer. Clara se oyó decir, las pequeñas cosas causan grandes fracasos. Tú me enseñaste eso. Él parecía confundido. Nunca dije eso. Lo dijiste sobre la valquiria, el cable de tierra. Clara lo entendió. Cierto. Una conexión incorrecta. Todo el sistema se bloquea en los motores. Clara dijo lentamente. Y en sus corazones las palabras quedaron suspendidas en el aire. Laia se movió en su sueño. Su mano encontró la de Clara. Los ojos de Ethan se fijaron en el rostro de Clara. Sí, dijo finalmente, también en corazones. Más tarde esa semana, Laia empezó a llamar a Clara, señorita Clara de los zapatos brillantes. Debería haber sido una tontería. En cambio, se sintió como si le hubieran dado un nombre que importaba, como si la viera alguien cuya visión no estuviera nublada por todas las cosas que los adultos solían decirse a sí mismos para mentirse. Los tres entraron en una relación que no era exactamente amistad, ni exactamente familia, pero que era lo suficientemente real como para asustar a Clara más que cualquier acuerdo comercial. Estaba aterrorizada de perderla. No tenía ni idea de lo acertada que estaba al tener miedo. El fotógrafo se llamaba Marcus Chen y dirigía un blog de cotilleos llamado Elite Exposed. Alguien de Sterling Logistics, un directivo de nivel medio con rencor y buen ojo para los escándalos, le había dado el soplo. Consiguió la foto un martes por la tarde. Clara, Ethan y Laia estaban sentados en un banco fuera de Rotary Motors, riéndose de algo que había dicho Laia. La niña estaba en medio, cogida de la mano de ambos. Clara tenía la cabeza echada hacia atrás, capturada en plena risa, con una expresión de franqueza que nunca mostraba en las salas de juntas. Ethan miraba a Clara y su expresión era inequívoca. La foto se publicó a las 6 p.m. A las 8 p.m. estaba en todas partes. La fría directora ejecutiva se derrite por un obrero Romeo. La élite lo descubrió. TMZ lo recogió en una hora. Luego Page Six. Luego todo el mundo. La sección de comentarios explotó. La mitad de Internet pensó que era un momento tierno y humanizador para una directora ejecutiva que había sido retratada como un robot en Prada. La otra mitad lo calificó de truco publicitario, un movimiento calculado para suavizar su imagen antes del informe trimestral de resultados. El teléfono empezó a sonar a las 8:30 p.m. y no paró. Su publicista, su abogado, tres miembros diferentes de la junta directiva, su madre, que empezó con un ¿en qué estás pensando? Y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. A las 10 de la noche la junta convocó una reunión de emergencia. Clara se sentó en la sala de conferencias de Sterling Logistics, con ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Una mesa con capacidad para 30 personas frente a 7 personas que controlaban el destino de su empresa. Richard Moss, el presidente, no perdió el tiempo. Esto es un problema. Es una foto, dijo Clara. Su voz era firme, pero todo su interior no lo estaba. Es una narración. Moss sacó su tableta y empezó a leer los titulares.
Aquí está Forbes, el impactante romance de la directora general de Sterling, Bloomberg. ¿Ha perdido Clara Sterling su ventaja? El Wall Street Journal publicará mañana un artículo de opinión cuestionando su criterio. Mi criterio está bien. Entonces explíqueme, dijo Patricia Winters, la directora financiera, ¿por qué pasa sus descansos para almorzar en un garaje en North Hollywood en lugar de aquí, gestionando una empresa en medio de una expansión crítica? Clara apretó la mandíbula. Tengo derecho a tener una vida personal, pero no una que ponga nerviosos a los accionistas, dijo Moss. Tenemos inversores institucionales haciendo preguntas. 3 fondos de pensiones quieren garantías de que sigues centrada. El acuerdo de Singapur ya está en terreno inestable. Esto no ayuda. Alguien más intervino para hablar de la imagen. Otro de la responsabilidad. Las palabras se difuminaron y se convirtieron en un muro de sonido que parecía diseñado para asfixiarla. Finalmente, Ma dijo, tienes que hacer una declaración esta noche. Aclara que no se trata de una relación, que tu atención sigue centrada por completo en Sterling Logistics. Clara miró alrededor de la mesa, rostros que conocía desde hacía años, gente con la que había trabajado, en la que confiaba, con la que había construido algo. Ninguno de ellos la miraba como si fuera una persona, solo un activo que había que gestionar. Y si no lo haces, nos veremos obligados a plantearnos si sigues siendo la persona adecuada para dirigir esta empresa. La voz de Moss era casi amable. Casi. No estamos tratando de controlar tu vida, Clara. Estamos tratando de proteger el negocio que construyó tu padre. Seguro que lo entiendes. Lo entendía. Entendía que el poder era condicional. Entendía que los muros que había construido a su alrededor no eran una protección. Eran una prisión que se le había asignado para vigilar. A medianoche, se presentó ante las cámaras para una rueda de prensa. Su peinado era perfecto. Su traje era perfecto. Su voz estaba perfectamente modulada, sin delatar nada. Quiero referirme a las fotos que circulan hoy, dijo. Rodri Motors da servicio a varios de mis vehículos. He desarrollado una relación profesional con el personal de allí. Cualquier sugerencia de una relación personal es inexacta. Mi atención sigue centrada por completo en Sterling Logistics y en nuestro crecimiento continuo. Las palabras sabían a ceniza, a cobardía, como todas las demás mentiras que se había contado a sí misma sobre lo que importaba. En algún lugar de la ciudad, Ethan estaba viendo la televisión. Ella lo sabía sin tener que comprobarlo. Sabía que él oiría esas palabras. Cualquier insinuación de una relación personal es inexacta y entiende perfectamente lo que ella había elegido. Las cámaras dispararon sus flashes. Clara sonrió y algo en su pecho, algo que acababa de empezar a sanar, se cerró de nuevo con fuerza. Ethan no vio toda la rueda de prensa. Llegó a unos 30 segundos. Oyó la voz de Clara volverse plana y corporativa al pronunciar las palabras relación profesional y apagó la televisión. Laia ya estaba dormida. Se sentó en la oscuridad de su apartamento, con la respiración de su hija como único sonido, y sintió algo que no se había permitido sentir en años. No era ira. Eso habría sido más fácil. Era decepción. El tipo de decepción que surge cuando tienes esperanzas a pesar de saber que no debes. De bajar la guardia con alguien que te ha recordado por qué la habías levantado en primer lugar. Sabía que esto iba a pasar. Una parte de él lo había sabido desde el principio. Clara Sterling vivía en un mundo diferente. Atracones, reuniones de la junta directiva y decisiones tomadas por un comité. Él vivía en un apartamento donde el aire acondicionado apenas funcionaba y cada dólar se presupuestaba con 3 meses de antelación. El cuento de hadas en el que esos mundos colisionaban y todos vivían felices para siempre. Eso era para las películas. La vida real era más complicada, más cruel, gobernada por reglas que ninguno de los dos había creado, pero que ambos tenían que seguir. A las 12:30 am, abrió su computadora portátil y escribió una carta de renuncia. La mantuvo simple. Gracias por la oportunidad. Mi último día será el viernes. La envió antes de que pudiera cambiar de opinión. El jueves por la mañana,
Se presentó en Rotary Motors como si nada hubiera cambiado. Arregló una transmisión, rotó los neumáticos de Alexis, ayudó al chico nuevo a entender por qué no se deben apretar demasiado los filtros de aceite. Sus manos hacían el trabajo. Su mente estaba en otra parte. El viernes por la tarde, limpió su rincón del garaje. No tenía mucho. Algunas herramientas que había traído de casa, un termo, un dibujo que Laia había hecho de los dos junto a un coche de carreras. Lo metió todo en una caja de cartón. El propietario lo encontró sobre las 4. ¿Estás seguro de esto? Sí. No ha vuelto desde el martes. Ethan asintió. No esperaba que lo hiciera. No se trataba de ella. Era hora de seguir adelante. Era una mentira, pero una mentira piadosa. El propietario le dio una palmada en el hombro y no insistió. Ethan condujo a casa en su Toyota Tacoma de 13 años. Laia cantaba con la radio en el asiento trasero, ajena a todo. Preguntó si podían comprar helado. Él dijo que sí, aunque no entraba en el presupuesto. Algunos días se necesita un helado más que la responsabilidad financiera. Esa noche, él la arropó y ella le preguntó, ¿volverá la señorita Clara? No lo creo, cariño. ¿Hicimos algo mal? Se le partió el corazón. No, no hicisteis nada mal. A veces, las personas simplemente tienen vidas diferentes. Laia lo pensó. En serio. ¿Es triste? Sí. Ethan dijo, lo es. Ella se quedó dormida cogida de su mano. Él se quedó allí hasta que ella aflojó el agarre, luego fue al salón y se quedó mirando al techo hasta que salió el sol. No culpaba a Clara, no la odiaba. Solo deseó durante unos 5 minutos haber sido otra persona, alguien que encajara en su mundo sin obligarla a destrozar su vida. Luego lo superó, porque eso es lo que se hacía. Superabas las cosas y seguías adelante porque alguien dependía de ti, y tus sentimientos eran un lujo que no te podías permitir. El lunes encontró un nuevo trabajo en una tienda en Burbank, más cerca de casa. El sueldo era un poco peor. No le importaba, la vida continuaba, como siempre, un día y otro y otro. Dejó de mirar el teléfono en busca de mensajes que no llegaban. Clara volvió al trabajo, se volcó en la expansión de Singapur con la intensidad de alguien que intenta escapar de sus propios pensamientos. Trabajaba 16 horas al día y dormía más en su oficina que en su apartamento. El negocio prosperaba. Las acciones subían. La junta directiva estaba satisfecha. Ella no sentía nada, lo cual estaba bien. Nada era seguro, nada era predecible, nada podía hacerte daño. Pasaron 3 semanas así. Entonces, su teléfono sonó a la 1:47 AM de un miércoles por la noche. Ella todavía estaba en la oficina revisando contratos y casi no contestó. Era un número desconocido, probablemente spam, pero algo la hizo descolgar. Señorita Sterling, dijo una voz femenina, profesional, cuidadosamente neutral. Soy Allison, del Hospital Infantil de Los Ángeles. La llamo por Yaya Miller. Clara sintió un escalofrío recorriendo todo su cuerpo. ¿Qué ha pasado? La ingresaron en la UCI hace aproximadamente 1 hora. Su padre la incluyó como contacto de emergencia. ¿Puede venir? Clara ya se estaba moviendo. Cogió las llaves, el teléfono, sin preocuparse por el abrigo. Voy para allá. Llegó al hospital en 12 minutos. Aparcó ilegalmente y no le importó. Corrió por el vestíbulo hacia los ascensores. Pulsó el botón de la planta de la UCI cardíaca 7 veces, como si eso fuera a hacer que el ascensor fuera más rápido. Las puertas se abrieron en la 4ª planta. Pasillos blancos y estériles, olor a antiséptico y miedo. Encontró a Ethan sentado fuera de la UCI, desplomado en una silla de plástico. Tenía el pelo revuelto y los ojos hundidos. En las manos sostenía lo que parecía un dibujo técnico, mecánico, preciso, cubierto de números. Levantó la vista cuando ella se acercó. Por un segundo, vio alivio en su rostro antes de que volviera a cerrarlo. ¿Qué ha pasado? Clara se sentó a su lado. No le pidió permiso, solo el sábado. Su voz era áspera. Se desmayó en la escuela. Llamaron al 911. Su corazón está fallando. Clara, dicen que necesita una operación ahora, no dentro de 6 meses, no cuando esté más fuerte. Ahora,
Vale. El cerebro de Clara pasó al modo que mejor conocía. Resolución de problemas, acción, resultados. ¿Qué necesitan? ¿Un milagro? Él se rió, pero era una risa amarga. O $200,000 que no tengo. El seguro no cubre la totalidad de la operación. La harán de todos modos, pero tendré que pagarla durante el resto de mi vida. Y eso si todo sale perfecto. Clara sacó su teléfono. ¿Qué estás haciendo? Llamando al mejor cirujano cardíaco pediátrico de California. Me debe un favor. Claude, no lo hagas. Ella lo miró y su voz se mantuvo firme. No me digas que no ayude. No me digas que es demasiado. Tengo dinero en cuentas que no hace más que generar más dinero. Déjame usarlo para algo que realmente importe. Los ojos de Ethan brillaban y ella se dio cuenta de que estaba a punto de llorar. Ella también. Lo siento, dijo él, por irme, por no llamar. Creía saber lo que pensabas. Su mano encontró la de él. Pensabas que los había elegido a ellos en lugar de a ti. Y lo hice porque tenía miedo. Pero ya no soy esa mujer. No quiero ser ella. Él le apretó la mano. ¿Qué quieres? Esto. Ella señaló el horrible pasillo, la sala de espera que olía a desesperación, la incertidumbre entre la vida y la muerte que los había vuelto a unir. Quiero esto. Lo desordenado, lo aterrador, lo real, sea lo que sea. Antes de que él pudiera responder, apareció un médico. Ambos se pusieron de pie. Señor Miller, estamos listos para llevar a Laia al quirófano. Ethan asintió y siguió al médico hasta una ventana que daba a la UCI. Clara lo acompañó. A través del cristal, pudo ver a Laia, diminuta con su bata de hospital, rodeada de máquinas, pero despierta. Cuando vio a su padre, le saludó con la mano, un pequeño y valiente saludo que los destrozó a ambos. Ethan apoyó la mano en el cristal. Laia apoyó la suya en el otro lado, igual que él. Clara puso su mano sobre la de Ethan y se quedaron allí, tres manos apoyadas contra el cristal, mientras las máquinas pitaban y las luces fluorescentes zumbaban, y todo lo que importaba en el mundo cabía en ese momento. La operación duró 6 horas. Clara hizo llamadas telefónicas, concertó una consulta con el Dr. Raymond Chen, el mejor en su campo, autorizó el pago de todo lo que necesitaran y pidió favores a los miembros de la junta del hospital, a los que había ayudado con contratos logísticos. Ethan, solo el sábado, a veces miraba ese dibujo. Clara finalmente vio que era un diseño para una válvula cardíaca mecánica, algo que él había esbozado como plan de respaldo, como si pudiera diseñar él mismo una solución para salvar a su hija. Ninguno de los dos se marchó, ninguno de los dos comió, simplemente existían en esa sala de espera. El tiempo se alargaba y se comprimía de esa extraña manera que lo hace cuando estás aterrorizado. A las 7:42 de la mañana, el doctor Chen atravesó las puertas dobles, se quitó el gorro quirúrgico y su rostro no reveló nada hasta que sonrió. La operación había sido un éxito. Reparamos el defecto y reforzamos el tejido circundante. Si no hay complicaciones, Laia debería recuperarse por completo. Ethan emitió un sonido que Clara nunca había oído antes. Alivio, dolor y alegría, todo comprimido en una sola exhalación. Se inclinó hacia adelante, con las manos en las rodillas, y sus hombros temblaron. Las lágrimas de Clara brotaron rápidas y calientes. Puso la mano en la espalda de Ethan, sintió cómo temblaba y se dejó temblar con él. El doctor Chen, profesional hasta el final, dijo, «Podrán verla en aproximadamente 1 hora. Estará aturdida, pero sabrá que están allí». Cuando el médico se marchó, Clara y Ethan volvieron a sentarse. Él se volvió hacia ella con el rostro bañado en lágrimas y sin intentar ocultarlo. «Gracias», dijo. «No sé cómo hacerlo. No tienes por qué hacerlo. Yo sí. Le has salvado la vida. Primero me la has salvado a mí». Clara dijo, «Lo has hecho tan discretamente que casi se me pasa por alto». Él se rió y luego volvió a llorar. A ella también. Se quedaron allí sentados en la sala de espera, llorando como personas que habían olvidado cómo hacerlo. Y fue el momento más sincero que habían vivido en años. Finalmente, Clara dijo, «No quiero volver a esa vida. Las reuniones de la junta directiva, las apariencias y fingir que no soy una persona. ¿Qué quieres tú?»
Ella miró a este hombre que había arreglado su coche y su corazón con las mismas manos pacientes. Quiero arreglar cosas, cosas reales contigo. Ethan se quedó callado por un momento, luego sonrió, y fue la primera sonrisa real que ella le había visto en semanas. Entonces arreglemos lo que está roto, dijo, juntos, a través de la ventana. El sol salía sobre Los Ángeles, rosa y dorado, lleno de promesas improbables. Clara lo vio ascender y sintió algo en su pecho que había estado cerrado durante años. Finalmente, se abrió con cuidado. Entraron a ver a Laia a las 8:30. Estaba pálida, pero despierta, con tubos que salían de sus brazos y monitores que controlaban sus latidos. Cuando los vio, sonrió. ¿Me han curado?, preguntó con voz débil. Ethan le tomó la mano. Sí, cariño, te vas a poner bien. Laia miró a Clara. ¿Te vas a quedar? Clara sintió la mirada de Ethan sobre ella. Sintió el peso de la decisión, la forma en que lo cambiaría todo. Sí, dijo, me quedaré. La sonrisa de Laia se hizo más grande. Luego cerró los ojos y volvió a dormirse, con el corazón latiendo fuerte y constante en el monitor a su lado. Clara y Ethan se quedaron de pie a ambos lados de la cama, observando cómo respiraba. Y ninguno de los dos dijo lo que ambos pensaban, que esto era el comienzo de algo que ninguno sabía aún cómo nombrar, pero que todos necesitaban desesperadamente. 6 meses después, los titulares eran diferentes. El antiguo director general de Sterling lanza un taller sin ánimo de lucro para dar segundas oportunidades. Clara había dimitido de Sterling Logistics en marzo. La junta directiva intentó disuadirla. Le ofrecieron aumentos de sueldo, concesiones y promesas de flexibilidad. Ella les dio las gracias y se marchó. De todos modos, junto con Ethan, había fundado Phoenix Garage en un almacén del este de Los Ángeles. El nombre se lo puso Laia, que dibujó un pájaro saliendo de piezas de coche y dijo, como tú y papá. El concepto era sencillo. Enseñar habilidades automovilísticas a personas que necesitaban una segunda oportunidad. Exconvictos, madres solteras, jóvenes que habían abandonado los estudios, cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar duro y aprender algo útil. Clara se encargaba de la parte empresarial, recaudación de fondos, asociaciones, subvenciones. Se le daba bien. Mejor que en la gestión de Sterling Logistics, porque ahora creía de verdad en lo que estaba construyendo. Ethan se encargaba de la enseñanza. Era paciente, minucioso, el tipo de instructor que nunca te hacía sentir estúpido por no saber algo. Los alumnos que habían fracasado en todos los sistemas que habían probado, bajo su tutela conseguían el éxito. Laia se convirtió en la mascota no oficial del taller. Se había recuperado completamente de la operación. Ahora podía correr durante 5 minutos sin quedarse sin aliento. Recibía a los alumnos en la puerta, les enseñaba su cicatriz y les hablaba de corazones que no funcionaban bien, pero que seguían latiendo de todos modos. Las paredes estaban pintadas de gris industrial. El suelo estaba manchado de aceite que no se podía quitar. Sobre la estación de trabajo principal, alguien había soldado un letrero metálico. Arreglamos motores, arreglamos vidas. No ganaban millones, no salían en Forbes, pero estaban marcando la diferencia, persona a persona. Y Clara descubrió que eso importaba más que cualquier cosa que hubiera hecho en una oficina de lujo. Aprendió a ensuciarse las manos, literalmente. Aprendió a cambiar el aceite, a sustituir las pastillas de freno y a diagnosticar problemas por el sonido. Se le daba fatal, era torpe y lenta, y constantemente pedía ayuda a Ethan, pero seguía intentándolo. Una noche, después de que los estudiantes se hubieran ido, se quedó en el garaje mirando el elevador hidráulico, las cajas de herramientas, los coches en diversos estados de reparación. Tenía la ropa cubierta de grasa. Su manicura estaba destrozada. Llevaba el pelo recogido en una coleta que había abandonado hacía horas. Se sentía más ella misma que en los últimos 10 años. Ethan la encontró allí. Laia ya estaba dormida en la oficina, acurrucada en un sofá que habían comprado en una tienda de segunda mano. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí. Ella sonrió. Estoy bien. Él se acercó y ella se recostó contra él, con sus brazos rodeándole los hombros con firmeza. Se quedaron así un rato,
viendo cómo las motas de polvo flotaban en la luz, escuchando el sonido lejano del tráfico en Sunset Boulevard. Gracias, dijo ella finalmente, por dejarme formar parte de esto. Tú eres esto. No podría hacerlo sin ti. Nos complementamos. Sí, dijo él. Así es. No fue romántico en el sentido tradicional. No fue una declaración ni un momento dramático. Solo dos personas reconociendo lo que habían construido juntas. Algo más fuerte que la pasión, más fiable que el romance. Amor que se manifestaba en monos de trabajo y cumplía sus promesas. El primer aniversario de Phoenix Garage cayó en sábado. Organizaron una fiesta para antiguos y actuales estudiantes, donantes y empresarios locales que los habían apoyado. Alguien trajo un pastel, otro trajo otro pastel. Laya llevaba un vestido cubierto de lentejuelas y contaba a todo el que quisiera escucharle la vez que estuvo a punto de morir, pero no lo hizo. Clara estaba de pie al frente del garaje sosteniendo algo pequeño y metálico. Había estado temiendo este momento toda la semana, pero ahora que había llegado, se sentía tranquila. Hace un año, dijo, y la multitud se cayó. Estaba en un garaje diferente, y dije algo cruel. Dije, arregla este motor y me casaré contigo. Trato hecho. Algunas personas se rieron. La mayoría solo escuchó. Me estaba burlando de alguien que creía que estaba por debajo de mí. A alguien a quien no conocía, no valoraba, no entendía. Levantó el objeto, una bujía del Aston Martin Valkyrie, la que Ethan había sustituido aquella noche. Esto es de ese motor, el que creía que nadie podía arreglar. Miró a Ethan, que estaba de pie a un lado con Laia a hombros. No solo arregló mi coche, dijo Clara. Me arregló a mí. Me recordó lo que significa construir algo con tus manos, estar ahí para los demás, amar sin condiciones ni contratos. Se acercó a él, Laia se rió, intuyendo que algo grande estaba a punto de suceder. Clara sacó un anillo de su bolsillo. Era un sencillo anillo de plata diseñado por un estudiante de joyería de la Universidad Comunitaria, con forma de engranaje. Nada que ver con el enorme diamante que había lucido durante su primer matrimonio. Tú también arreglaste el mío, dijo Ethan en voz baja. Y ella se dio cuenta de que él también lo había planeado, porque tenía su propio anillo, un engranaje a juego, ligeramente más grande. Se los intercambiaron allí, delante de todos. Sin oficiante, sin ceremonia, solo dos personas que habían aprendido por las malas que las mejores cosas de la vida no eran limpias, sencillas ni fáciles, pero merecía la pena luchar por ellas cada día. Laia vitoreó, la multitud estalló. Alguien puso música y la fiesta se convirtió en algo más grande, más ruidoso, más festivo. Más tarde, cuando la mayoría de la gente se había marchado, Clara, Ethan y Laia se quedaron en el garaje vacío. Por encima de ellos, alguien había colgado una pancarta. Arreglado con amor, Clara, Ethan y Laia. Laia se colocó entre ellos, cogida de sus manos. ¿Ahora somos una familia? Llevamos siendo una familia desde hace tiempo, dijo Ethan. Solo lo estamos haciendo oficial. Bien, dijo Laia, satisfecha. Luego, con el cambio repentino de una niña de 7 años, preguntó, ¿podemos tener un perro? Clara y Ethan se miraron. Después de todo, el desamor, la cirugía, la reconstrucción, esta fue la pregunta que los hizo reír a ambos. Quizás, dijo Clara. Definitivamente, respondió Ethan. Cerraron juntos el garaje, apagaron las luces y salieron a la cálida noche de Los Ángeles. El letrero de neón sobre la puerta, un fénix que se alzaba sobre una pila de engranajes, proyectaba una luz roja y naranja sobre la acera. Detrás de ellos, los motores esperaban a ser reparados. Las vidas esperaban a ser reconstruidas. El mañana traería nuevos problemas, nuevos retos, nuevas personas que necesitaban una segunda oportunidad. Pero esa noche, solo eran 3 personas que se habían encontrado entre los escombros y habían decidido que las cosas rotas podían ser hermosas si estabas dispuesto a trabajar en ellas. Condujeron a casa en la camioneta de Ethan, con Laia dormida entre ellos y la mano de Clara sobre la rodilla de Ethan. Y todo lo que importaba encajaba perfectamente en ese momento. Imperfecto, difícil y absolutamente